agradecer de nuevo la posibilidad de estar aquí en este foro y quería comentar que, bueno, cuando uno tiene que hablar de la carne y dieta mediterránea y se encuentra simplemente con el panel de este curso, pues dice, me toca bailar con la más fea. Bien, vamos a ver si soy capaz. Lo que sí tiene que dar muy claro es que no existen alimentos buenos ni malos, sino dietas correctas, incorrectas, o medianamente incorrectas o medianamente correctas. Y según en boca de uno de los grandes padres de la nueva visión de la dieta mediterránea, del estudio Predimed, Ramón Scrooge, ningún alimento debe ser demonizado. Bien, cuando hablamos de carne nos encontramos que la carne, todos lo saben, no es el músculo, es la parte madurada de los músculos de mamíferos, pero también podemos incluir, como pone en la diapositiva, animales de corral, cazas de pelo y pluma, incluso hasta mamíferos marinos. Entonces hay una cosa que debe quedar muy claro, no podemos generalizar porque la composición cambia completamente dependiendo del tipo, de las características del animal del que procede, cómo ha sido sacrificado, etcétera, e incluso si pertenecen a una producción extensiva o intensiva. Y mucho más complicado cuando hablamos de derivados cárnicos, donde existen miles, por lo menos en España, de compuestos procesados o transformados que muchas veces contienen ingredientes especiales que lo hacen en cierto modo funcionales. Bien, esta diapositiva es muy compleja, pero ya nos está definiendo qué sería un cárnico procesado o transformado. Sería un cárnico el que mediante una serie de procesos se incrementa su estabilidad y su aroma, entre otras cosas, y muchas veces se incorporan ingredientes que, como he dicho hace un momento, le dan propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, incluso que modulan actividades del gen 51, del P21 y el P53, que son antiapoptóticos y demás. Bien, realmente cuando hablamos de embutidos, y eso pertenecen a los cárnicos transformados, nos encontramos con multitud de productos. España se conocen más de 1000 tipos diferentes de chorizo. ¿Cómo vamos a generalizar? Sería siempre peligroso. En la parte de la izquierda abajo tienen ustedes la composición de la carne, donde observan que tanto el contenido de agua como el contenido de proteínas, como el de grasa, como de todos los componentes varía dependiendo de la procedencia. Bien, de tal manera que la energía nos movemos desde alimentos con menos de 100 kilocalorías por 100 gramos de parte comestible a algunos cercanos a los 500 kilocalorías. Y respecto a las proteínas, pues nos movemos entre un 18 y un 25%, indiscutiblemente con un valor biológico estupendo y un 40% de los aminoácidos esenciales. Si hablamos de grasa, la diapositiva de la parte de la derecha nos muestra el contenido de alimentos de origen animal, pero tienen ustedes ahí los que tienen un asterisco, serían cárnicos y derivados, y algunos con un contenido de grasa muy bajo, con un 2%, y hay otros hasta con un 30%. Y llama la atención que tenemos que la mitad más o menos de los ácidos grasos de la carne son ácidos grasos saturados y el resto prácticamente monoinsaturados. Se ha criticado mucho, pero habría que revisar estos aspectos y tenemos básicamente el resto de ácidos grasos de la familia omega 6. Respecto a los minerales, pues conocemos que son fuentes de hierro y de zinc de altísima biodisponibilidad, pero también es fuente de selenio, se ha hablado como antioxidantes, de cobalto y vitaminas, fundamentalmente de hidrosolubles, del grupo B, pero también tenemos retinol, que tiene su importancia indiscutible hoy teniendo en cuenta toda la programación celular, de ácido retinóico y demás. Otra visión importante, péptidos, oligopéptidos que se encuentran en la carne y en otros productos de origen animal, con funciones hipotensoras. Y por último, pues dependiendo de los ingredientes que incluyamos, pues realmente pues cambia indiscutiblemente sus propiedades y su composición. Cuando hablamos de extensivo e intensivo, simplemente en el recuadro, yo desgraciadamente estoy sin gafas y no lo veo, tenemos que cuando derivan de una ganadería de tipo extensiva, la carne tiene un menor contenido de grasa saturada, un mayor contenido de ácidos grasos polisaturados, mayor proporción de ácidos grasos de la familia omega 3 y, lo que es más importante, componentes minoritarios que se encuentran en el pienso o que se encuentran en otros componentes que no aparecen en la alimentación de tipo intensivo. Bien, la producción de carne se ha incrementado desde el año 2013, como vienen ustedes ahí en la diapositiva, a un ritmo de un 10%,
mientras que la población mundial crece a un 5%. Eso significa que producimos más de la cuenta. Y no solamente eso, sino ahora mismo la media mundial de consumo está en más de 110 gramos por cabeza y día en adultos, lo cual es muy grande, ¿no? Es muy alto. Pero tengamos en cuenta que hay cerca de un 20 o posiblemente un 30% de carne que se tira. Bien. En España consumimos aproximadamente, son datos del año 21, es posiblemente que haya cambiado algo, con tendencia a la baja, 150 gramos por cabeza y día, de los cuales la mayor parte son de carne fresca y carnes transformadas o procesadas, embutidos y demás, consumimos del orden, como ven ustedes ahí, de 36 gramos, un 25% aproximadamente, susceptible de incorporar ingredientes funcionales. Bien. Si tenemos en cuenta lo que se come en España, vemos que la carne aporta entre un 15 y un 30% de la mayor parte de los nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona está acostumbrada a tomar carne y le quitamos la carne y los derivados, posiblemente y se incluya en situaciones de hiponutrición o borderline de hiponutrición. Esto hay que tenerlo en cuenta en una alimentación funcional, indiscutiblemente. Vemos cómo ha cambiado el consumo de cárnicos en España desde el año 1964 hasta la fecha, datos de profesor Guerrero Varela y demás, una subida tremenda en 17 años, desde los 64 hasta los 81, estabilización muy cerca de 180 gramos con tendencia a la baja gracias a las posturas que hay. Pero vemos cómo repercute, y esto es muy importante, cómo repercute la subida, el porcentaje de consumo de carne y de otros alimentos y la bajada de componentes de la dieta mediterránea clásica, como son los cereales, como son los pescados y las hortalizas. Quiere esto decir que en cierto modo hemos perdido características de la dieta mediterránea. Y no nos olvidemos otras cosas. La subida del aceite, entre otras cosas, está implicando que, entre otras cosas, haya un 30 o más % de la población española que toma otros aceites, además del aceite de oliva, con lo cual se pierden las características de la dieta mediterránea porque consumimos más de la cuenta. Entonces, quiero decir lo siguiente, normalmente los grandes consumidores de carne consumen muy poca verdura y los aspectos patológicos relacionados con el consumo de carne no se deben solo a la carne, sino a lo que come y cómo come. Los datos refieren que realmente las ingestas mínimas pueden ser del orden de 36 gramos de carne y máximas del orden de 70 gramos, derivados de esos dos o más o menos raciones de ternera y cerdo, pero también no nos olvidemos de una cantidad mínima de embutidos, y recordemos que no se puede generalizar sobre los embutidos, los cuales nos lleva aproximadamente 71 gramos por cabeza y día de máximo y mínimo, pues teniendo en cuenta aproximadamente unos 30 y tantos gramos. Eso deriva de la dieta mediterránea, de la pirámide y también de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Bien, todos sabemos, y se ha dicho claramente, las virtudes de la dieta mediterránea, y vuelvo a insistir, la dieta mediterránea no es una dieta cruda, no es una dieta cruda, hay que cocinar. Y desgraciadamente nos vamos olvidando de cocinar, no sabemos cocinar. Y eso es una de las claves de la malnutrición y de las malas prácticas que tenemos. Realmente vemos ahí que es una dieta sana, una dieta con calidad nutricional, ya se ha hablado de todo ello, indiscutiblemente una dieta sostenible, no solamente porque se mantiene en el tiempo, sino porque también ayuda a la ecología, y realmente pues tiene una serie de características que también se ha hablado de ellas, y particularmente que se puede utilizar bajo el punto de vista preventivo y indiscutiblemente también terapéutico. Cuando hablamos de carne, normalmente la carne se consumía en el contexto mediterráneo siempre, entre comillas, formando parte de potajes y de guisos. Difícilmente tomarse un filetón de 300 gramos, como hoy día nos lo tomamos prácticamente casi todos los días. Bien, bajo ese punto de vista, sabemos que la carne es muy apreciada, es un alimento ampliamente apreciado y utilizado, que aporta, como he dicho, cantidades muy importantes al consumo actual, del orden de un 15 o un 30% del aporte de la mayor parte de los nutrientes, que ha contribuido indiscutiblemente a utilizar menos cantidad de energía para un mantenimiento del digestivo, y algo más ha derivado hacia el cerebro, y eso ha estado relacionado con crecimiento. No voy a entrar en polémica, pero tienen ustedes ahí en crecimiento, en rendimiento intelectual, envejecimiento, y bajo un punto de vista
de inmunonutrición, que también se hablaba ahí, disminuyendo la inmunodeficiencia, incrementando aspectos relacionados con el aspecto de ánimo. También se ha comentado reduciendo anemias y demás. Pero el consumo alto de carne ha sido muy criticado y eso ha llevado a una demonización en el que efectivamente pues, se ha visto una relación con patologías, con enfermedades degenerativas. Particularmente mucha información, no siempre, bajo mi punto de vista, sesgada, entre comillas, en que hay una asociación entre el consumo de carne roja y procesada con algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Pero hay una asociación, pero no hay causalidad, es decir, que sí se observa que dependiendo de la cantidad de mayor ingesta, por estudios epidemiológicos, aparecen más patologías. Bien, pero realmente nos encontramos que la mayor parte de los estudios no estudian, no se determina en el paciente la cantidad del tóxico que lleva a patología. Y no solamente eso, sino ya lo he dicho antes, no solamente es el consumo de carne, sino es la reducción del consumo de fibra, de vegetales, de compuestos bioactivos que se encuentran en alimentos que no consume. Y además es sedentario y normalmente fumador. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y el de muchos investigadores, sería incorrecto asociar este incremento de patologías con el consumo solo de un alimento que serán los cárnicos y derivados. Bajo ese punto de vista, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el consumo de carne roja sería muy probablemente carcinogénico y que el consumo de carne procesada sería carcinogénico. Y yo me voy al plato, evidentemente un consumo muy elevado de carne que directamente ha estado en la grill, donde se han producido hidrocarburos policíclicos y donde hay formación de hidrocarburos de aminas heterocíclicas y demás, pues indiscutiblemente está contribuyendo a que haya un incremento de esos compuestos. Pero si nosotros los incorporamos a nuestra dieta, estamos reduciendo claramente este papel, por el papel antioxidante de los otros compuestos. Y la clave está en recuperar los platos de cuchara. Volver a la dieta mediterránea clásica, recuperar los platos de cuchara, los guisos y estofados. No se cocina, luego esto no se hace. Un cocido madrileño, lo tienen ustedes ahí a la derecha, ahí abajo, con garbanzos, con patatas, con legumbres, con multitud de cosas, es un plato exquisito, es un plato además con una calidad nutricional enorme. ¿Ustedes se atreverían a decir que un plato de jamón ibérico de bellota es carcinogénico? Yo no, desde luego. Bien, ya terminando, tenemos, y va en relación con algo que ya se ha explicado aquí, en la dieta mediterránea implica, entre otras muchas cosas, la ingesta de fibra, componentes bioactivos y demás, que de alguna manera está condicionando la calidad de nuestra microbiota. Bifidobacterias, lactobacilos, algunos tipos como Akkermansia y demás, que de alguna manera garantizan nuestro buen estatus. La dieta mediterránea básicamente funciona a nivel digestivo de manera muy clara. Y esos beneficios repercuten, lógicamente, en una salud. ¿Y qué ocurriría? Aquí tienen ustedes una explicación. Niños de 2 a 6 años de Burkina Faso consumiendo prácticamente arriba del orden de 15 gramos de fibra dietética y, por supuesto, menos cantidad de carne y otra serie de alimentos por 1000 kilocalorías. Abajo, niños americanos consumiendo enormes cantidades de carne y muy poca verdura. Vuelvo a incidir en las dos cosas, que están tomando 5 gramos de fibra dietética por 1000 kilocalorías. Tienen en verde la proporción de bacteroidetes y en rojo de firmicutes. Miren cómo cambia completamente el panorama de la microbiota y eso lleva a una disbiosis, es el triángulo que está invertido abajo, de la microbiota que está en relación con muchas cosas. Entre otras cosas, la microbiota produce unos sustancias que bloquean los lipopolisacáridos que son responsables, entre otras cosas, de las alteraciones en nuestro digestivo y que llevan a problemas de intolerancia a alimentos y demás. Bien, ya terminando, indiscutiblemente, bueno, pues la idea se trata de un mundo sostenible a través fundamentalmente de un apartado, el número 3, de esta dieta, de estos 17 puntos sostenibles, el punto 3, a través de la alimentación, mejoría y garantía de sostenibilidad a través de una mejora de la alimentación. Indiscutiblemente consumimos mucha cantidad de carne,
Primero, tirar menos cantidad de carne, producir menos, porque hay un 30% de alimentación que se está tirando, bueno, y luego además tenemos la posibilidad de que, bueno, debemos dar a los consumidores de carne, decirle, tienes que reducir la cantidad de carne, pero existe la posibilidad de comer cárnicos más saludables, incluso cárnicos funcionales. Voy a dar 2 pinceladas de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Bajo ese punto de vista sabemos que la carne y los derivados cárnicos son una buena matriz para la incorporación de ingredientes funcionales. Además, contamos con una matriz de alto consumo. Luego sería una forma de garantizar que metiendo ingredientes funcionales en los cárnicos y dado el alto consumo de carne vamos a consumir altos contenidos de ingredientes con propiedades funcionales. Bien, eso lo hemos publicado tanto en Antioxidants como en Advanced Nutrition, que ahora mismo es una revista que está en la cúspide de nutrición y dietética. Bien, entonces, mediante la incorporación de ingredientes funcionales, nosotros incorporaremos el contenido de antioxidantes, el contenido de ácidos grasos poliinsaturados, el contenido de ingredientes de biofenoles y demás, y reduciríamos, particularmente eliminando grasa y otra serie de cosas, ácidos grasos saturados, colesterol, nitritos y otra serie de cosas. También hemos hecho estudios con algas que permiten reducir el contenido de sodio y multitud de cosas. Entonces, la idea es producir un cárnico que realmente tenga unas características nutricionales diferentes, pero que el consumidor realmente no sea capaz de reconocer el producto o lo haga de manera mínimamente. Conocemos que la incorporación de estos compuestos incrementa la estabilidad en el mantenimiento. Los cárnicos incrementa casi el doble en congelación y en conservación en frío. No solamente eso, cuando hacemos fritura, estos componentes antioxidantes protegen al aceite de la termooxidación y lo que es más, el consumo de estos productos garantiza un estatus antioxidante en el consumidor. Simplemente un dato, nosotros hemos hecho estudios en diabetes de tipo 2, diabetes temprana y diabetes tardía, y entonces conseguimos un estatus de diabetes tardía alimentando a animales, son estudios preclínicos con grasa saturada, con colesterol, y después de que ya se ha producido el estado previo, digamos, de un temprano de la diabetes, lesionamos parcialmente el páncreas con estreptozotocina y evitamos la degradación completa añadiendo ácido nicotínico. Pues bien, si nosotros incorporamos un ingrediente funcional obtenido de un árbol mediterráneo como es el algarrobo, muy rico en proantocianidinas, entre otras cosas, y también en ácido fenólico y demás, tanto antes de la inducción de la diabetes tardía como después, somos capaces de mejorar, entre otros aspectos, por ejemplo, tienen ustedes en la diapositiva, cortes de colon, tanto proximal arriba como distal, D serían los animales diabéticos y ED cuando reciben el ingrediente funcional antes de la inducción de la diabetes y D después de. Pues miren ustedes la longitud de las vellosidades y lo que es muy llamativo en la parte baja, en la esquina de abajo, ven ustedes la producción de mucina por las células Gobles del intestino, que protege, la mucina es un protector. Entonces hemos descubierto que la inclusión en los cárnicos de estos ingredientes funcionales no solamente protege al intestino, bajo ese punto de vista, sino también la integridad colónica, de zonulina, oclucina y demás. Hemos visto también que mejora la microbiota, hemos visto producción incrementada de ácidos grasos de cadena corta, beneficios muy claros, incluso bajo el punto de vista de una proyección hacia el cáncer. Simplemente, como conclusión, la carne sigue siendo un consumo muy elevado, con tendencia a una ligera reducción. Sería bueno volver a los años 60, como pone en la penúltima línea, pero hay una evidencia científica, indiscutiblemente, pero no nos olvidemos de que realmente es difícil extrapolar lo que consumimos en España con lo que se consume en Estados Unidos. No existen productos equivalentes en el mercado. Y luego, además, que hay que tener en cuenta que no es en sí el consumo de carne, sino con qué se consume la carne. Y no nos olvidemos de la posibilidad de utilizar cárnicos más saludables y funcionales. Y nada más, muchas gracias. Simplemente en esta diapositiva, un poco de mi grupo de investigación que ha incorporado nuevos investigadores que de alguna manera van a garantizar la transferencia de la información y del conocimiento. Muchas gracias.